La República Restaurada. La República Restaurada es el periodo histórico posterior al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano que comprende de 1867 a 1876, año en que la Revolución de Tuxtepec, liderada por Porfirio Díaz, da fin a 9 años de gobierno, encausados a la reconstrucción política, económica y social de México. En esta etapa de la historia de México, los liberales logran instaurar la República Federal como forma de gobierno, derrotando de manera definitiva los ideales políticos y administración monárquico y centralista para el país que los conservadores proponían, y por los cuales México sufrió una guerra civil, la llamada Guerra de Reforma, y la intervención de un gobierno extranjero que instauró con ayuda conservadora el efímero Segundo Imperio Mexicano. Al entrar Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, al derrotar al imperio de Maximiliano, su mandato presidencial ya había terminado. Llamó a elecciones presidenciales en las cuales resultó ganador, e inició la reconstrucción del país. Sebastián Lerdo Tejada continuaría la misma al asumir la presidencia de México a la muerte de Juárez. Estos dos gobiernos son el pilar de la época histórica que nos atañe a la República restaurada. Gobierno de Juárez. Con Juárez inició la restauración de la República al ser reelecto nuevamente presidente en 1867, con esta elección presidencial convocada por el mismo Juárez y llevado a cabo por el Congreso. Nuevamente la Constitución de 1857 rige y se encamina a los ideales liberales hacia la creación de una república soberana. Se inició la pacificación del país, que ahora enfrentaba las pugnas entre los liberales descontentos con la reelección de Benito Juárez. Se reorganizó la hacienda pública, destruida por largos conflictos que se enfrentaron. Inició también la modernización de las rutas de comunicación existentes con la puesta en marcha del tramo de ferrocarril de Veracruz, México. Gobierno de Sebastián Lerdo Tejada. Lerdo Tejada continúa la labor política y social de la administración juarista, que por falta de capital no emprendió grandes obras públicas, y el panorama no fue distinto durante la administración lerdista. Se continuó con la pacificación del país en lo político, lanzando una amnistía favorable para todo liberal que atentó contra el gobierno en 1872. Fue constitucionado electo presidente de México para el periodo 1862 a 1876. Las tecnificaciones sociales y políticas durante su gobierno no cesaron. Enfrentó un levantamiento agrario liderado por Manuel Lozada, el Tigre de Alicia, alentado por los despojos de tierras comunales indígenas. Inauguró el tramo ferroviario México-Veracruz e impulsó aún más este medio de transporte, otorgando concesiones a empresas extranjeras. Al finalizar el mandato de Lerdo Tejada, México contaba con alrededor de 630.960 kilómetros de líneas férreas. La comunicación telegráfica fue parte también del impulso para reactivar la economía y la hacienda pública. El 13 de noviembre de 1864, nuevamente el Senado de la República se pone en marcha, dando mayor fuerza a los poderes de la Unión. Se da carácter constitucional a las leyes de reforma y se inician enfrentamientos con el clero que, apoyado en la fuerza popular, se levantó en armas bajo el nombre de cristeros. Este movimiento fue sofocado. Conclusiones del periodo de la República restaurada. El Plan de Tuxtepec dio fin a un periodo dedicado a la reinstauración del sistema republicano de gobierno de México e iniciarán los primeros años del Porfiriato. Si bien no se logran cambios relevantes en lo económico y social, sí se afianzó el federalismo apoyando en una constitución. Los cambios económicos, aunque pobres, permitieron a México ser visto por las potencias europeas de la época como campo para invertir sus capitales. En resumen, la República restaurada dejó atrás el caos político respecto a la forma de gobierno del país y sentó las bases para el crecimiento de una nación si los fantasmas políticos de la época fueran virreinal. Buscó al final de su periodo presidencial ser reelecto en 1866,
contiende frente a Porfirio Díaz y José María Iglesias, que resulta ganador de las elecciones, pero es desconocido por Porfirio Díaz mediante el plan de Tuxtepec que alegaban a la no reelección.